En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu de Dios, ilumina nuestras vidas, guíanos en este momento de oración para que podamos hacer vida lo que hemos escuchado y meditado hoy. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos, que tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa «quiero misericordia y no sacrificio», no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la memoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia, un hombre de Dios que ejerció su ministerio con prudencia y sabiduría, elaborando muchas obras filosóficas y teológicas. La liturgia de la palabra para este día nos recuerda lo que Jesús dice: si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa, al inocente, al pequeño. Por años, hermanos y hermanas, hemos escuchado la expresión «la soga se rompe por lo más fino». En otras palabras, también la lucha infinita del huevo y la piedra. ¿Quién la gana? ¿Quién se rompe primero? ¿A quién se le hace justicia? ¿Al débil o al fuerte? ¿Al poderoso o al vulnerable? Los fariseos murmuran, critican y se quejan ante Jesús de lo que hacían los discípulos, que teniendo hambre un sábado arrancan del sembrado espigas y se la comen. Prohibido por la ley hacer un esfuerzo en sábado. Sin embargo, era justo lo que hizo David juntos a sus hombres cuando entró al templo y comió los panes que estaban dedicados a los sacerdotes. ¿O era porque era su figura de rey? ¿O era porque se practicaba justicia o misericordia? ¿O con los sacerdotes, que estaban exentos de guardar la ley del sábado si trabajaban en el templo al servicio del pueblo? ¿Violaban la ley porque eran sacerdotes o por el servicio que ofrecían? Pues para que vean que la ley no está por encima del bienestar de la persona, no se justifican los actos que alaban al fuerte y condenan al inocente. Y es precisamente esta injusticia la que llega a nuestros días. ¿Cuántas injusticias justificadas? ¿Cuántos enriquecimientos desproporcionados a la vista de todos y sin consecuencia? ¿Por qué al poderoso, al de influencia? ¿Por qué el compadreo? ¿Por qué el nepotismo? ¿Por qué el favoritismo? Si ante Dios todos somos iguales, si ante la ley todos somos iguales, ¿por qué hay privilegios? ¿Por dónde continúa rompiéndose la soga? ¿Quién sigue siendo el pisoteado por el poder? Cristo también
fue víctima de los poderosos y de aquellos que por años hemos justificado ese tipo de acciones, ese tipo de injusticia. Pues para que sepan, nos dice Jesús, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Los hijos de Dios están por encima de toda ley que oprime y machaca la dignidad humana. No se puede ser cómplice de aquellos que oprimen, explotan, acosan o difaman al prójimo. Y se amparan ante la ley, ante una ley que favorece el poder, que favorece al de influencia y solo ofrece migajas al pobre. Pues Jesús nos recuerda que la justicia divina, que la misericordia está por encima de toda ley, pues Jesús ha venido a salvar al hombre, a todos los hombres, a hacerse pequeño con el pequeño, a voltear la mirada de los poderosos hacia los frágiles. Y quizás esto es lo que muchos filósofos no han podido entender, que la sabiduría de Dios se escondió al sabio y se reveló al humilde y al sencillo. Que Dios omnipotente y misericordioso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendiciones para todos.